Buenas tardes, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas en esta tarde. El Señor bendiga sus corazones a través del estudio de la palabra del Señor. Pero previo a esto vamos a orar y vamos a encomendar al Señor este estudio, como también nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Añade gracia y sabiduría a nuestros corazones para que el poder de tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de esta palabra bendita. Gracias, Señor. Amén. Quiero compartirles en esta tarde el tema El reino de Dios. Y para esto vamos a ubicar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Leo, dice de la siguiente manera. Hablando al Señor Jesucristo, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bien, la naturaleza del reino de Dios. Dios nos habla de su reino y el Señor nos dice: el reino de los cielos se ha acercado, mi reino está entre vosotros. Y es importante conocer y saber entonces la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder, su derecho, su dominio sobre Satanás y darle el rumbo al mundo. Por lo tanto, Dios se expresa con poder en todas sus obras. En primer lugar, vamos a ver, el reino es una afirmación del poder divino en acción. Y podemos darnos cuenta de algo tan importante. Dios comienza su gobierno espiritual, donde en su reino. Dios comienza y su reino está entre nosotros. Por lo cual entonces su reino comienza gobernando en el plano espiritual y en el corazón de aquellos que han de ser su pueblo, los lavados, los redimidos por la sangre de Cristo. Dice Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Así también corrobora aquí mismo en Juan capítulo 14, versículo 23, y nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Podemos ver entonces, el Señor viene al mundo con poder, así como lo señala la Escritura en 1 Corintios 4:20, donde dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. El reino de Dios viene para ser manifestado con poder. Ahora, este poder no es un poder material, no es un poder político, sino que es un poder espiritual. Por lo tanto, el reino no es una teocracia política, religiosa. No es un asunto de dominio social o político sobre los reinos que están en el mundo. Si no, podemos ver claramente lo que acabamos de leer, cuando dice allí el Señor: mi reino
no es de este mundo, mi reino. El propósito entonces de Dios en este tiempo es redimir, es salvar, es perdonar al hombre, perdonar a este mundo. No por medio de activismo social o político, ni acciones violentas, sino ser redimido, alcanzado por la predicación de la palabra, para que a través de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, puedan ser alcanzados los hombres. Por lo mismo, entonces, vamos a ver aquí dos cosas importantes que en el tiempo la vamos a estar considerando. Lo que no es el reino de Cristo. Lo que no es el reino de Cristo. En primer lugar, no es de este mundo. El reino del Señor Jesucristo, donde el Señor nos ha puesto, donde está usted, hermano, ahora. Sepamos bien, estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz, en el reino de bendición. Por lo tanto, el reino, este reino no es de este mundo, no se origina en este mundo, ni procura tampoco conquistar el sistema de este mundo. Jesucristo no vino para establecer, como dije, una teocracia política religiosa. El Señor ha venido para hacer de Él un pueblo propio, lavado y redimido con su sangre. Y hay algo aquí tan importante. El Señor, ¿qué armamento usó? El Señor nos dice que en lugar de las armas convencionales, las armas carnales que usa el hombre para atacar, para destruir o defenderse, lo dice claramente 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aleluya. Por eso, bendito el Señor que nos ha puesto en su reino. Y en su reino se contiende con estas armas. Las armas del Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Gracias, Señor. Ahora aquí es donde los seguidores de Cristo estamos armados con estas armas espirituales. Por eso, amado hermano, estamos llamados a armarnos de las armas espirituales. Y cada día que vamos avanzando en el tiempo, nos vamos dando cuenta que necesitamos más de la armadura de Dios. Y aquí está entonces los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor, los hijos de Dios. Deben estar armados con las armas espirituales. Y lo dice claramente Efesios, ¿verdad? Ahí en su Biblia ubique Efesios capítulo 6. Ubique allí en los versículos 12. Por ejemplo, dice allí el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después dice allí, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo, estad firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el armamento. Esta es la armadura, amado hermano, que el Señor Jesucristo nos ha dado. Con esta armadura se lucha, se combate en el reino de Cristo. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Amado hermano, el Señor nos ha dado su armadura para que nosotros seamos más que vencedores en su nombre. Y estas armas son poderosas para destrucción de toda fortaleza. Aleluya. Destrucción de fortaleza. Sin embargo, eso no significa que los discípulos de Cristo sean indiferentes a lo que Dios exige en este tiempo en los gobiernos. Dios está exigiendo que los gobiernos sean justos, que haya justicia, que haya paz. Pero así también vemos que lo que no es el reino de Dios, lo que no es el reino de Cristo, el reino de Cristo no es de este mundo, no se combate con armas convencionales, sino con la armadura que Dios nos ha dado, y esta es para que nosotros estemos armados de ellas las 24 horas del día. En segundo lugar, lo que es el reino de Jesucristo. Lo que es el reino de Jesucristo. El reino de Cristo, el reino de Dios, abarca su gobierno, señorío, poder y actividad espiritual, que allí se manifiesta en la vida de quienes reciben a Cristo como su Salvador y le obedecen. Obedecen a su palabra, tal como lo dice aquí en Mateo 18, y lo vamos a leer. Y lo dice claramente. Vamos a ver aquí Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Dice, respondiendo el Señor a Pilato, le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El Señor Jesucristo nos habla y nos dice, por lo tanto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amados hermanos, la verdad es Cristo. La verdad no es lo que se ventila y lo que dice el hombre. La verdad es Cristo. Por lo tanto, hemos conocido a Cristo y hemos conocido la verdad. Ahora, así también el Señor dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he venido, para esto nací, para dar testimonio a la verdad. Ahora, así también nosotros hemos nacido a una vida nueva para dar testimonio a la verdad. Y la verdad es Cristo. Usted ha sido puesto por el Señor en esta vida para dar testimonio de Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Gloria a Dios. Por esto mismo, entonces, el reino de Dios es justicia,
paz y gozo. Ese es el reino de Dios. Y lo puede corroborar aquí en Romanos 14, versículo 17. Estamos estudiando la palabra del Señor. Por eso tengamos la Biblia a la mano, tengamos allí la Escritura a la mano para que vayamos viendo lo que dice la palabra del Señor y lo tengamos anidado en nuestra mente como en nuestro corazón. Y dice allí, Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Esto es justamente lo que allí el reino de Dios nos manifiesta. Por eso, amados hermanos, estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay entonces justicia, hay paz, hay gozo. Ahora, por lo mismo, aquí es donde estamos llamados a confrontar las fuerzas espirituales de Satanás con armas espirituales. Con armas espirituales. Y ahora sí, ahora vamos a ver Mateo 12, 28. Y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí está, amado hermano, la tarea de la iglesia de orar y clamar al Señor por las autoridades, por los que gobiernan, para que vivamos en este siglo quieta y pacíficamente. Y esto es lo que tenemos que allí en aquel lugar donde entra usted para estar con el Señor, a clamar y a buscar del rostro del Señor, intercediendo por nuestras autoridades, para que haya sabiduría, para que haya paz, para que haya gozo, haya justicia. Cuando vemos nosotros, amados hermanos, la función de la iglesia es servir a Jesucristo. Y el Señor allí nos dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de Jesucristo, para que anunciemos la luz que es Jesucristo, para que seamos la sal aquí en la tierra. Por eso, esto nos lleva, amado hermano, lo que estamos viviendo en estos días, a tomarnos más fuerte con el Señor y del Señor para ser testigos fieles de Él, porque Él fue quien murió en la cruz por mí, porque Él me salvó para ser testigo de Él y para llevar y pregonar este mensaje, el mensaje del reino. El mensaje del reino. Y allí el Señor nos dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Sí, ha llegado hasta nuestras vidas. Desde ese día cuando escuchamos el mensaje del Señor y el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, aquí es donde el Señor nos ha lavado con su sangre y nuestro Padre nos reconoce como su Hijo. Para que podamos entonces, amado hermano, llevar adelante la tarea que el Señor encomienda a la iglesia, servir al Señor Jesucristo. No, Él nos da aquí el gobernar al mundo. No, el Señor no nos ha llamado a gobernar al mundo. Hay otras personas que gobiernan al mundo.
hay otras personas. Por eso que las fuerzas que el Señor nos da es para que llevemos y pregonemos su nombre, para que lo hagamos allí con la cruz de Cristo en alto. Hay un precioso libro que se llama Por esta cruz te mataré. Y este es un testimonio de un cristiano que fue acribillado por dar testimonio de Jesucristo. Ahora, por lo mismo, estamos llamados nosotros, hermanos, a ser testigos del Señor Jesucristo, porque a Él es solamente la gloria. Porque su gloria está aquí en el sufrimiento, en el rechazo a manos del mundo. El mundo aborrece la cruz de Cristo y por lo tanto el mundo nos aborrece a todos los que hemos tomado la cruz de Cristo. Y esto nos lleva a poder entonces, como dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 al 18, pero no lo vamos a leer entero, vamos a leer algunos versículos. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo que el Señor nos ha dado, el ministerio del Espíritu. Porque nuestras armas no son las armas convencionales, sino esas armas que son espirituales y poderosas para destrucción de fortaleza. Y continúa allí en adelante donde dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, solo encontró el poder en Dios. Y es por eso que allí vemos a través de la Escritura la iglesia manifestada en las vidas de estos hombres, verdaderos gladiadores, que vencieron no por su fuerza, no por su capacidad mental o capacidad física o intelectual o poder económico. Ellos vencieron por el poder de Dios. De la misma forma, no ha cambiado la forma. El Señor nos ha llamado a ser más que vencedores en su nombre por el poder de Dios que actúa en nosotros. Amados hermanos, demos lugar a que el Señor siga llenando y renovando nuestros corazones con el poder de su Espíritu, y renunciemos a este poder terrenal, porque no es por fuerzas, es con su Espíritu. La iglesia de hoy se enfrenta a esta misma decisión. La iglesia de los días de los apóstoles se enfrentó a esa realidad con el poder de Dios. Hoy día, siglo XXI, estamos concluyendo ya casi el año. La iglesia del Señor se enfrenta
a este mundo, a esta realidad, con la misma decisión que tomaron estos hombres en la palabra del Señor, y que el poder de Dios los llevó a ser más que vencedores, y tal es así que esta palabra poderosa ha quedado registrada para que nosotros sigamos el ejemplo de ellos. Ahora vemos allí que solo perdiendo su vida en el mundo se encuentra a sí mismo con Dios. Amados hermanos, no es con las fuerzas, es con mi espíritu, dice el Señor. Y nosotros que somos la iglesia del Señor, en este tiempo, estamos llamados a tomar esta misma decisión que tomaron nuestros hermanos que nos han antecedido. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Y los valientes se atreven, y los valientes toman la cruz de Cristo. Y los valientes son testigos del Señor. Y los valientes no se avergüenzan de Cristo. Renuncian a sí mismos para decirle: tú eres el Señor, a quien sirvo, a quien amo y por quien daré mi vida. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque ha llegado hasta nosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. Siga, Señor amado, este reino tomando cada día más fuerzas a través de las armas que tú nos has dado, estas armas que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usa la vida de cada uno de tus hijos con poder, para ser testigos con poder en tiempos como los que estamos viviendo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, recordemos el próximo domingo 1 de noviembre. Tenemos Santa Cena, y esta es una instancia importante para nosotros como hijos del Señor, a cenar con aquel que ha dispuesto su mesa para nosotros y recordar que Él murió por nosotros, resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna, y para renovar nuestro gozo, renovar nuestras fuerzas, y para que nuestras vidas sean llenas y fortalecidas en el poder de su Espíritu. Que Dios le bendiga. Comparta este estudio con algún amigo, con algún conocido, y bendígalo a través del estudio de la palabra del Señor. Un abrazo, bendición, hermanos.